Es un privilegio que todos nosotros tenemos de exponernos a la palabra de Dios. Yo creo que no hay privilegio más grande. Y particularmente lo que hoy vamos a aprender de la Escritura, pues tiene que ver con ese privilegio. Y muchos de nosotros, pues la mayor parte de nosotros, por lo menos su servidor, estábamos perdidos y viviendo de acuerdo a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no porque nuestros padres sean malos, o sea, sino lo que quiere decir la Escritura es que todas las generaciones vienen cargando con el virus mortal del pecado que corrompe el cuerpo y corrompe el alma y trastorna nuestros pensamientos y nos desubica completamente de las cosas del reino. Y ahí estábamos, y la Biblia también dice que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis amados, es importante que nosotros entendamos esta parte, que sepamos a qué se refiere la Escritura cuando nosotros vemos esto, porque en términos generales, pues esto es lo único que de alguna manera nos va a dar luz. Y es lo único que nos va a permitir ver la verdad que está depositada en la persona de Jesucristo y en su palabra. Y justamente, pues ese es el tema, ¿no? El tema es el mundo frente a la verdad. Pero prácticamente, aunque tú vengas de cuna cristiana, tiene que haber un momento, aunque estés vengas de cuna cristiana y tus papás sirvan y compartan la palabra y estuviste en cuneros y estuviste en Club Semilla desde pequeño, eso no importa. Hay un momento en tu vida, cada uno de nosotros tenemos un momento en nuestra vida donde nosotros vamos a manifestar nuestra reacción al estar expuestos ante la verdad de Jesucristo. Por eso el título de esta prédica es El mundo frente a la verdad. O sea, por la gracia de Dios, pues nosotros pues estamos aquí, fuimos expuestos a la verdad y no solamente quedamos maravillados de ser expuestos a la verdad, sino quedamos cautivados por esa verdad y por eso hoy le servimos. Y esto no quiere decir que nos haga mejores a las demás personas que no han tomado su decisión por Cristo, pero Cristo, mi amado, te está buscando. Y vamos a abrir la escritura, por favor, ahí en Marcos. Me voy a quitar esto, lo voy a tener aquí, no me lo voy a quitar del todo. Denme un minutito. Algunos movimientos me molestan, pero ya estamos aquí libres de este cabestrillo que es como si me trajeran amarrado. Ahora entiendo a las mascotas cuando andan amarradas, por muy cómodas que sean los amarres, pues están amarrados, no siente uno cómodo. Capítulo 15 de Marcos, primer versículo. Déjenme tomar mi Biblia. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, nos autojustificamos, justificamos todas nuestras fallas. Y por eso Pilato se maravillaba, pero estaba escrito. Y nuevamente, mis amados, lo que me maravilla de todo este capítulo y bueno, de toda la Biblia, que la Escritura se sigue cumpliendo. ¿La creas o no la creas? La verdad de Dios se sigue cumpliendo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice la Escritura, permanecerán. Entonces, aquí vemos que Pilato estaba maravillado porque él seguía enmudecido y Pilato lo sabía inocente y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, en el día de la fiesta, se refiere a la Pascua, les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, o sea, era una costumbre del gobierno romano soltar un preso. Y dice, cualquiera que pidiesen. Había uno que se llamaba Barrabás, era un preso que pues estaba preso porque era ladrón, era asesino y había participado en un motín, en una revuelta, y pues por ahí había habido un muerto y él estaba preso, había atentado contra el gobierno romano. Dice, y estaba preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Pilato le respondió diciendo,
Él insistía, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque él los había inocente. No era nada más porque él fuera buena persona, él se daba cuenta que era inocente, pero a pesar de ese conocimiento frente a la verdad, no respondió como él debía de haber respondido. Y era una oportunidad maravillosa de Pilato delante de los ojos de Dios. Dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. O sea, Pilato ya sabía perfectamente bien que Jesús era inocente y que simplemente por envidia, porque Cristo era muy popular, tenía mucha popularidad, las multitudes lo seguían y lo clamaban y lo reconocían. Y acuérdense cuando tuvo su entrada triunfal, o sea, el pueblo lo aclamaba, todo mundo, los judíos y los no judíos, estaban aclamando a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, precisamente los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, habían cargado su corazón de envidia, de celos, de sentimientos contrarios, y a pesar de que ellos conocían la verdad, no respondieron de manera correcta a la verdad. Dice más, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. O sea, ellos incitaron y tomaron la decisión por el pueblo, y con su influencia, por eso es muy importante que nosotros cuidemos en quién influimos y cómo influimos, porque con esa influencia estos sacerdotes principales solicitaron que fuera liberado Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieres que haga del que llaman rey de los judíos? O sea, él insistía porque él sabía perfectamente bien de su inocencia, a pesar de no ser judío y a pesar de no tener las implicaciones religiosas que tenían todos los del Sanedrín, pues él estaba consciente de que él no era culpable. Y ellos le volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, todavía vuelve, vean todas las veces que insistió Pilato, les decía, pues qué mal ha hecho. Era una pregunta. Pero ellos, a pesar de la propuesta simulada, no vertical y como medio oculta y disfrazada, porque él tenía otros intereses también, Pilato tenía intereses políticos, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y aquí viene lo grave de Pilato en el versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Qué terrible decisión de Pilato. Y quiero que nosotros pues no censuremos a Pilato, como tampoco censuramos a Judas, como tampoco censuramos a Pedro, que lo negó 3 veces. Simplemente nosotros nos damos cuenta que habitando en este cuerpo, si nosotros no tenemos cuidado y no tenemos esos tiempos de comunión con el Señor, corremos el mismo riesgo. Por eso dice la Biblia, el que esté bien o el que piense que esté bien, mire que no caiga. Y Gálatas 1:10, si quieres abrirlo ahí en tu Biblia, quieres buscarlo, dice, porque ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿Contra quién quieres verte bien? ¿Quieres favorecer a los hombres o quieres el favor de Dios? ¿Quieres el favor de los hombres o quieres el favor de Dios? O sea, nosotros elegimos. Y esas son las decisiones que muchas veces nosotros, de manera secular, cuando nos encontramos comprometidos con algún jefe, con algún grupo de amigos, en alguna red social, o sea, nosotros aparentamos ser de la secreta porque no queremos que nos identifiquen y no queremos mostrar esa identidad de que somos de Cristo y que por el amor y la gracia y la misericordia de Dios nosotros hemos sido expuestos a la verdad. Y esa verdad habita en nosotros. ¿O qué me esfuerzo por agradar a los hombres? Es otra pregunta que hace el apóstol Pablo. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, mi amado y mi amada,
Si tú eres una persona que sirves al Señor o simplemente eres un creyente verdadero, yo creo que no tienes que avergonzarte del Evangelio. Porque dice la Escritura en Romanos 1:16 que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No nos avergoncemos, mis amados. Podamos gritar a los cuatro vientos que Cristo nos ha rescatado, que nos ha transformado y que ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, a pesar de conservar muchas imperfecciones, pero Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida y me incluyo y te incluyo a ti que me estás escuchando. Y ya después de él haberlo azotado y mandarlo a crucificarle, vemos cómo nuevamente la Escritura se cumple. Nosotros en Marcos capítulo 10, versículo 34, leímos y aprendimos que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos y les dijo que los gentiles se iban a mofar de él, que le iban a hacer bullying, que lo iban a ridiculizar. Y aquí los siguientes versículos del 16 al 20 nos muestran cómo esto se cumple también, porque todo lo que está escrito, mi amado, todo absolutamente es para que se cumpla. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, es decir, incluyendo los del Sanedrín. Sin embargo, los del Sanedrín, ¿qué creen? No entraron al pretorio. ¿Por qué? Porque era una casa pagana. Fíjense qué ridículo, cómo luego cuando conocemos la Escritura, quiero poner algún ejemplo, a lo mejor chusco, ¿no? A lo mejor el día 2, que aquí en México, no sé ni qué se celebra, pero yo sé que 2 de febrero, pero como tamales, mucha gente no, dice, no, pues yo no voy a comer tamales, no, pues no pasa nada que yo coma tamales, o que se me antoja un pan de muerto ahí en alguna panadería que los hacen muy ricos, y me como un pan de muerto con chocolatito, no pasa nada, ¿no? Y yo no hago eso. Yo digo, no, ni tamales, porque es el día de la Candelaria, ni el día de los muertos como pancito de muerto. Yo con eso sinceramente no tengo ningún problema. Pero paralelo a eso llevo una vida doble y estoy engañando a mi esposa, estoy adulterando, estoy haciendo muchas cosas. Así estaban ellos con una vida doble. Por un lado, no entraban al pretorio. ¿Por qué? Porque era una casa pagana, a pesar de que fueron convocados. Pero por otro lado, estaban pensando en asesinar a Jesús. O sea, qué irrisoria es la vida. Volvemos a leer. Dice, entonces los soldados le llevaron donde el atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, como una vestidura real, ¿no? Como se usaba en aquel entonces y se identificaba a una persona de la realeza, pero esto en son de burla. Y poniéndole una corona tejida de espinas, también son de burla y para lesionar y para lastimar. Imagínense esta corona. Muchos de nosotros lo hemos visto en las películas, pero qué terrible que te claven las espinas, ¿no? Y eran espinas gruesas que sin duda lastimaron al Señor. Comenzaron luego a saludarle, salve Rey de los judíos, en una cuestión de bullying, en una cuestión de burla, de estarse mofando del señorío de Cristo. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberle escarnecido, de haberse burlado, le desnudaron la púrpura, o sea, le quitaron esas vestimentas que originalmente le habían puesto y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Mis amados, nosotros cuántas veces hemos incurrido en este tipo de situaciones donde nosotros nos hemos avergonzado del Evangelio y hemos participado de, pues no sé, de reírnos de chistes de Jesús, de doble sentido, y como estás con los amigos y todo, sabes perfectamente bien que eso es una falta de respeto, que eso es pues eso sí es una blasfemia, es una irreverencia, es falta de temor al Señor, y te ríes a carcajadas igual que los demás, o participas de los comentarios, de las patoaventuras que comentan tus amigos, donde cómo engañan a sus esposas y participas de todo esto. Es exactamente lo mismo que estaban haciendo esto. Entonces, como yo les dije al principio, toda esta enseñanza que estamos viendo tiene que ver con el mundo frente
a la verdad. Y eso es lo que vamos a ver. Y bueno, quiero que abras la escritura ahí en Juan 14:6 y puedas ver junto conmigo lo que dice la Biblia. Y fíjate muy bien, tú que me escuchas particularmente por primera vez o que tienes poco tiempo de conectarte, o a lo mejor ya tienes mucho tiempo pero no tienes un compromiso con Cristo genuino o con estarte conectando, discipulando y estar en una célula y tener tu tiempo de comunión personal con Dios. Y no quiere decir, porque yo en algún tiempo hice exactamente lo mismo de lo que te estoy diciendo, en ese proceso donde el Señor me rescató de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. En Juan 14:6, Jesucristo mismo dice, yo soy el camino. ¿Buscas un camino? Cristo es el camino correcto. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte y destrucción. Segundo punto, yo soy la verdad. Palabras de Jesús, yo soy la verdad. Se está manifestando como la verdad encarnada, la verdad expuesta aquí en la tierra. Y eso es lo que yo quiero que hoy visualices. ¿Qué vas a hacer o qué haces o qué estás haciendo cuando Cristo mismo se presenta ante tu vida como la verdad? Dice, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. No hay otro nombre a través del cual podamos ser salvos, sino es a través de la persona de Jesucristo. Cristo, mis amados, es el centro de esta reunión. Cristo es el centro de esta congregación. Cristo, por la gracia de Dios, es el centro de mi vida, el centro de mi matrimonio, el centro de mi familia y de muchas familias que estamos conectados. Pero porque esto lo entendimos a pesar de ser necios, de actuar de manera nefasta, de haber vivido en el pecado, esto lo entendemos por la gracia y la misericordia que Dios tuvo de nosotros. Si nosotros escudriñamos un poquito más en la Escritura, y en Juan 8:32, la Biblia dice, conocerás la verdad, o sea, conocerás a Cristo y su palabra, y es Cristo y su palabra que van a hacer, te van a hacer libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud que durante años has tenido del pecado. Te van a hacer libres, mi amado. Te van a hacer libres, mi amada. Libertad del alcoholismo, de la droga, del adulterio, de la traición, de los celos, de la ira, de la contienda, de los pleitos, de las blasfemias, de las palabras deshonestas, de tantas cosas en las que durante tantos años hemos vivido atados, cuando no conocíamos a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojamos. Cristo nos ayudó a despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, dice la Escritura, conforme a los deseos engañosos. Esos deseos, mi amado, que tú tienes, o mi amada, que tú tienes, que no corresponden a los principios que Dios establece en tu vida, son deseos temporales, te van a dar una satisfacción temporal, pero trae muerte. Dice que consumado el pecado trae a luz muerte. Entonces, qué importante que cada uno de nosotros estemos conscientes de que el pecado nos acecha y que nosotros en Cristo hemos sido libres. Juan 17:7. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que no lo puedes conocer si no es a través de su palabra, a quien tú has enviado. Está hablando aquí de todas las connotaciones que tiene la verdad y hay muchos versículos. En Juan 17:17 también, ahí dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Cristo, ¿a qué vino? A exponernos esa verdad, y ahorita lo vamos a ver con detalle, porque es importante que todo esto lo vayamos así como desmenuzando, y a través de desmenuzarlo, tú y yo podamos entender perfectamente bien qué implica estar frente a la verdad, es decir, que te presenten, que Cristo se presente ante tu vida y cuál es tu reacción cuando Cristo se presenta ante tu vida. ¿Y cómo se presenta ante tu vida? Cuando alguien te comparte la palabra de Dios, cuando alguien te dice que le entregues tu vida a Cristo, cuando alguien te dice que te arrepientas, cuando alguien te dice que te congregues, aunque sea virtualmente.
En ese momento, la verdad de la palabra de Dios y la verdad de la persona de Jesucristo es expuesta a tu vida. Pero yo les dije en un principio que aquí subrayaran, aquí dice que le entregaron a Pilato. O sea, aquí no es que le hayan entregado a Pilato, a la persona de Jesús. La verdad que está representada en Cristo, le fue presentada a Pilato. Es decir, Pilato tuvo la oportunidad celestial de parte de Dios de conocer en persona al Señor Jesucristo. Y aquí vemos lamentablemente pues que él decidió favorecer o quedar bien con el pueblo, en lugar de, a pesar de que él se dio cuenta que Cristo era inocente. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de eso. Pero aquí, aparte de esta porción de la Escritura, en el versículo 1 del capítulo 15, en el versículo 2, dice, ¿eres tú rey de los judíos? Pregunta que Pilato le hace a Jesús. Y bueno, aquí también se deriva otra gran verdad, y esta verdad está muy nutrida en el Antiguo Testamento, pero un versículo clave y que todos conocemos y que lo acabamos de ver justamente cuando Cristo tuvo la entrada triunfal a Jerusalén. Aquí el libro de Zacarías nos dice que un rey manso, fíjense la característica siempre, la mansedumbre. Qué importante es que para nosotros peleemos esa batalla de la fe, esa buena batalla de la fe. Nosotros seamos personas mansas, como Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Dos elementos fundamentales que deben cohabitar con tu corazón y que debemos de ir practicando para que esto se haga real en nuestra vida, la mansedumbre y la humildad. Porque esto está en contra de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de tantas cosas que nos alejan completamente de poder permitir que la Escritura sea una realidad en nuestra vida. Entonces aquí en Zacarías dice, rey manso, que subieron sobre un asna y sobre su pollino. O sea, estaba perfectamente bien definido. Y podemos ver muchas citas, pero en el Nuevo Testamento, cuando a la Virgen María le es anunciado que ella iba a recibir al Salvador y que le iba a llamar Emmanuel y todo eso, dice la Escritura, dice, darás a luz un hijo, un niño, y Dios dará el trono de David. O sea, ya estaba, ese niño, Dios mismo le iba a dar el trono de David, es decir, iba a ser rey y reinará eternamente y su reino no tendrá fin. Aquí también los evangelios y esta porción de la Escritura no solamente nos los presentan como la verdad, sino nos los presentan como rey, porque Cristo es el rey. Ahora, qué increíble, mi amado, que Cristo, que es la verdad, pueda reinar en tu vida, pueda reinar en tu matrimonio, pueda reinar en tu iglesia, pueda reinar con tus hijos, pueda reinar. Cristo, que es la verdad, reinando, esa verdad reinando en ti, gobernando tu vida, gobernando tus pensamientos, gobernando pues los lugares que visitas, gobernando tus acciones. Qué maravilloso. Eso es lo importante y lo interesante de este mensaje. ¿Qué hacemos cuando nosotros estamos expuestos a la verdad, que es la persona de Jesucristo? Y lo importante que es Él sí reina en tu vida, que esa verdad reina en tu vida. ¿Y por qué rey? Porque la Biblia por todos lados dice que Él es el rey. Aquí en Apocalipsis capítulo 19, si lo quieres checar en la Biblia, versículo 16, dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! O sea, la verdad y Él reinando, y de esa manera tú vas a ser libre, de esa manera tú vas a poder estar seguro, de esa manera vas a poderte santificar en esa verdad, o sea, ser apartado para Dios a través de esa verdad. Esto es increíble, mis amados, pero nosotros, ¿cuál es nuestra reacción frente a la verdad? ¿O cuál debería ser la reacción frente a esa verdad? Aquí
Pilato fue expuesto a esa verdad, pero no respondió como muchos de nosotros no lo hicimos durante mucho tiempo cuando alguien nos compartió la verdad y nosotros hicimos caso omiso de esa verdad manifiesta delante de nuestros ojos, que es la persona de Jesucristo y su evangelio. Y quiero que vayamos por favor ahí a Timoteo, primera de Timoteo. Esta es la reacción que cada uno de nosotros debíamos de tener ante la verdad. Esta es la recomendación de parte de Dios que tiene para nosotros los que somos creyentes y para tú que estás a lo mejor conectándote por primera, segunda o tercera vez o te has conectado durante mucho tiempo de manera irregular, pero aún tienes todavía una comunión genuina con el Señor Jesucristo y todavía no tienes un compromiso con esa verdad, con ese reino que Él puede ejercer en tu vida y con la verdad del Evangelio en tu corazón y en tu mente, como dice Jeremías 31, del 31 al 34. Estas son las recomendaciones. Dice, mas tú hombre de Dios, es 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11. Y esto justamente el título es la buena batalla de la fe. Todos nosotros, amados míos, no solamente en esta temporada de confinamiento, todos nosotros experimentamos una buena batalla de la fe todos los días. No hay un solo creyente que no vaya a ser seducido por Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Desde el Génesis lo vemos y lo vemos a lo largo de toda la Escritura y hoy en día esto va a seguir así. La buena batalla de la fe son justamente esos intentos de Satanás de engañarnos y desviarnos de la verdad y de que Cristo reine en nuestra vida. Y lo que debemos hacer aquí está perfectamente bien establecido. Mas tú, hombre de Dios o mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue, y fíjate la lista, la justicia es la palabra de Dios, es lo justo en mi vida. Cristo me salvó, me rescató, me perdonó, después de que me arrepentí. Lo justo es que yo viva conforme a los principios establecidos en este manual maravilloso que es la palabra de Dios. Sigue la justicia, la piedad, que es misericordia, compasión, o sea, ser compasivos y misericordiosos. La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El amor, que cubre multitud de faltas, y si por amor Él cubrió las mías, yo de esa manera puedo convivir con mis semejantes y cubrir, ese amor puede cubrir las faltas que mis semejantes hagan contra mí. La paciencia, que es la resistencia, es la prueba en la que muchos de nosotros nos encontramos en diferentes etapas de nuestra vida y ahorita con el confinamiento probablemente más gente esté en esas pruebas. Y otra cosa importantísima, lo vuelvo a mencionar, la mansedumbre. Fíjense qué interesante, ¿no? La mansedumbre, porque sin mansedumbre, ese rasgo de carácter de Jesucristo, nosotros no podríamos hacer ninguna de las anteriores. El Señor Jesucristo está impedido para que Él siembre todo eso. Y aquí te exhorta directamente, pelea la buena batalla de la fe. O sea, te habla de una pelea. Y la Biblia en Efesios 6 te dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Escúchame bien, mi amado. Así dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no las tuyas, no tu prudencia, sino la de Él. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme, mi amado y mi amada, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes, multitudes espirituales de maldad en las regiones celestes. Además, el Señor te recuerda ahí en 2 Corintios capítulo, no me acuerdo el capítulo, pero son los versículos del 3 al 5, ahorita a ver si me acuerdo. Es 2 Corintios 10, del 3 al 5.
Dice, las armas de tu milicia. ¿Por qué te habla la Biblia de una milicia? Porque hay una lucha. Y ahorita vamos a ver qué tipo de lucha. Los creyentes tenemos un tipo de lucha, los no creyentes tienen otro tipo de lucha. Las armas de nuestra milicia, porque somos militantes del ejército del Señor, no son carnales, o sea, no son propias, no son de tu carne, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las fortalezas vienen aquí con los pensamientos. Aquí es donde es atacada tu fe, a través del temor, a través de la duda, a través de como muchos de los discípulos fueron reprendidos una y otra vez, y nosotros también hemos sido reprendidos a lo largo de la Escritura por no haber tenido fe, ¿verdad? Dice, las armas de tu milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos o razonamientos y toda altivez, llevando cautivo todo pensamiento que no corresponda a los principios de Dios, a la obediencia de Cristo. O sea, filtrarlos para que sea la obediencia de Cristo. Entonces aquí es el primer punto importante, que nosotros estamos peleando una batalla de la fe, y hay muchas citas, pero también te dice, echa mano de la vida eterna. ¿Cómo puedo echar esa mano de la vida eterna? Bueno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. O sea, somos ciudadanos de los cielos. Dice la Escritura también que somos extranjeros y peregrinos, es decir, estamos de paso. Dice la Biblia también que las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria venidera. Nos dice que es necesario que pasemos por algunas tribulaciones o por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos, porque a través de ellas Dios forma nuestro carácter. Colosenses 3:2 nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, eso y muchas cosas más es que nosotros echemos mano de la vida eterna, porque esto te va a fortalecer. Estás de paso, lo que estás sufriendo no lo vas a sufrir siempre, y de lo que tú tienes aquí no te vas a llevar nada. Y eso lo dice unos versículos antes de esto, de todo esto que estamos viendo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión o confesión de arrepentimiento, y donde le pides perdón y le entregas tu vida a Cristo delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, fíjate muy bien aquí lo que dice, que dio testimonio de la buena confesión. Él se declaró delante de ¿quién? De Poncio Pilato. Aquí dice, dio testimonio de él, manifestándose como la verdad, como el camino, la verdad y la vida, como todas las palabras que él hablaba venían de Dios. Y vamos a ver más adelante que inclusive los del Sanedrín reconocían esto. Entonces aquí dice que esto aquí certifica que dio testimonio de la buena profesión o confesión, esa anunciación de su persona delante de Poncio Pilato. Pero Poncio Pilato, lamentablemente, ya vimos que tuvo su oportunidad, porque Dios es un Dios justo, pero no la aprovechó. Yo espero que no haya Poncios Pilatos aquí, que tienen la oportunidad de confesar a Jesús delante de los hombres, para que Él también nos confiese delante de nuestro Padre. De verdad confío en eso, y confío que si tú has sido así, de esta manera, ahorita te quites el traje de Pilato y te pongas esa vestidura como escogido de Dios, porque Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, que dice, Rey de reyes, wow, y Señor de señores. O sea, por si nos había quedado la duda, ¿no?, de que Él es el Señor, Él es la verdad, Él es el camino, y Él es el Rey. Él vino a reinar en tu vida, mi amado. Necesitas darle la oportunidad, porque Él te está buscando. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno, amén.
Mis amados, creo que la palabra de Dios es súper clara. Quiero que reflexionemos en lo que leímos, en los pasajes que leímos hace un rato, ahí de Marcos, del versículo del 1 al 20, esos que leímos. Si tú lees todo ese capítulo, ahí te vas a dar cuenta que 6 veces se menciona que Jesucristo es Rey. 6 veces en este solo capítulo, nada más en este capítulo. Y aquí vemos o vimos, de acuerdo a lo que leímos, que estos líderes religiosos sabían que con una acusación religiosa no tenían posibilidad de llevarlo a la muerte. Ellos sabían que tenía que haber algo que encontraran, pero no encontraron nada. Sin embargo, inventaron una acusación política. ¿Para qué? Para que a través de esa acusación política, el rey, de nominarse rey, el gobernador Pilato los apoyara y él sí tenía la posibilidad de condenarlo a muerte. Entonces, vemos cómo en la Escritura los hombres y las mujeres cómo hacen artimañas para hacer que otras personas caigan en ese error. Pero si tú tienes la luz del Evangelio, mi amado, tú vas a ver, dice la Escritura, que es como una luz que alumbra en lugar oscuro. O sea, aunque no veas nada, la luz del Evangelio y la persona de Jesucristo reinando en tu corazón, te garantizo que te va a llevar a toda verdad. Y aquí lamentablemente pues no es el caso de Poncio Pilato, ¿no? Y buscaron esta acusación, y en esta acusación pues esto sí implicaba pues así una amenaza de paz y una amenaza ante la autoridad del Imperio Romano. Y por eso de mañana, como leímos, acuérdense que leímos que muy temprano de mañana todo ese Sanedrín se buscó cómo acusarle y dijeron, encontraron aparentemente una blasfemia. No había ninguna blasfemia en la boca de Jesús ni en la persona de Jesús. Pero ellos dijeron, bueno, ¿qué más? ¿Qué más si él se considera aquí rey, señor? ¿Qué más? Esto es una blasfemia. Y entonces la ley, porque ellos sí conocían perfectamente la ley, no olvidemos, como muchos de nosotros conocemos perfectamente bien lo que los principios de Dios establecen en su palabra, pero decidimos no vivirlos. Es diferente que no los conozcas y es diferente a que tú decidas no vivirlos y no ponerlos en práctica. Y eso es lo que le estaba pasando a todo este grupo de religiosos que no encontraron de qué acusar a Jesús, pero ahí en Levítico, capítulo 24, versículo 16, dice que si algún hombre blasfemaba contra Dios, ese hombre merecía la muerte. Entonces ellos aquí inventaron esta disque blasfemia y fueron ante Roma, porque Roma sí podía ajusticiar con una acusación política que les moviera el piso a los políticos, y por eso buscaron la cooperación de Poncio Pilato, porque la requerían. Los principales sacerdotes repetidamente, una y otra vez, estuvieron acusando a Jesús y no encontraron absolutamente nada. Todo era falso testimonio, mis amados. Entonces, después de recapitular todo esto, nosotros podemos reflexionar en lo siguiente: esta verdad, mi amado, y la vamos a respaldar con Biblia, esta verdad fue expuesta al mismo Pilato. Y hoy, como dice la Escritura, tu sangre será sobre tu cabeza, porque hoy esta verdad está siendo expuesta a ti y a ti que escuchas del otro lado. Ya no sabía ni cómo si tú o ti, pero bueno, te está involucrando tu persona, porque esta verdad del Evangelio y la verdad de que Cristo es esa verdad total, está delante de tus ojos. ¿Qué vas a hacer con esta reacción? ¿Vas a seguir igual como antes de la pandemia? ¿O va a haber cambios en tu mente y en tu corazón? ¿O le vas a permitir que Dios perfeccione la obra que Él ha querido iniciar en ti, pero por a causa de la dureza del corazón y de tu pecado que no has querido dejar, pues lamentablemente sigues sufriendo? Y esta verdad, mis amados, es la verdad encarnada y le fue entregada y presentada directamente a Pilato.
Vamos a ver aquí unos versículos muy, muy conocidos ahí en el Evangelio según San Juan. Yo soy de buscar en la Biblia, a la antigua, porque soy antiguo. Aquí hay gente, soy el único antiguo, aquí hay gente bien moderna, pero yo no tener modernidad en mi vida. Entonces, Juan 3:16, por favor. Dice, porque de tal manera, quiero que lo abras, yo me lo sé de memoria, los versículos que te voy a decir me los sé de memoria, pero quiero que tú los abras, particularmente si tienes poco tiempo conectándote, tienes poco tiempo en el Evangelio. Y si no tienes la posibilidad de encontrarlos rápido, escúchalos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Cristo no vino a condenar a nadie. ¿Para qué vino? Para que el mundo fuese salvo por él. Y entonces, bueno, ¿cómo es la condenación? Lo vamos a ver ahorita más adelante. El que en él cree no es condenado, porque ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Dice, y esta es la condenación, o sea, aquí sin la palabra de Dios y Dios mismo nos explica, y esta es la condenación, que la luz o la verdad o Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y porque todo aquel que hace lo malo, que tiene cosas que está adulterando, que está haciendo trampas, que está ganando dinero de manera ilícita, que está haciendo cosas que sabe perfectamente bien que no son correctas delante de los ojos de Dios, no viene a la luz, porque hace lo malo y aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mis amados. Pero aquí viene el versículo 21, dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis amados, recomendación, acción práctica, todos los días de tu vida, ven a la luz de la palabra. Empieza tu día con tu devocional, tu oración con Dios, tus cargas, tus aflicciones, tus compromisos, todo Él lo conoce, pero ven a la luz, deposítalo en Él. El poder y la autoridad de Pilato, mis amados, porque él inclusive en algún momento en un evangelio paralelo con la misma enseñanza le dijo, ¿no sabes, Jesús, que yo tengo autoridad para liberarte o para mandarte a crucificar? Y Jesús le respondió con toda tranquilidad, no tendrías autoridad si no te fuera dada de arriba. O sea, yo sé que tú tienes autoridad, pero esa autoridad que tú tienes ni siquiera es tuya, la tienes porque Dios te la dio de arriba. Entonces tú lo que tienes es una grande responsabilidad, y yo al estar parado frente a ti tienes una responsabilidad espiritual que va a marcar el rumbo de tu vida, dónde te vas a ir, si al reino de los cielos o al mismo infierno. Así directamente era la posición de Pilato. Inclusive el Señor Jesús dice, mayor responsabilidad tienen los que me entregan a ti. ¿Por qué? Porque ellos conocían. Y ahora vamos a ver ahí mismo en Juan, por favor, vamos a regresar al primer capítulo, porque ahí viene también una explicación. Me encanta cómo la Biblia te dice una cosa, pero la sustenta y la explica. Y cuando la explica, nosotros la podemos entender perfectamente bien, porque aparte, pues digo, tontos no somos, ¿verdad? Nada más nos hacemos como que no entendemos, pero sí entendemos. Bien que entendemos que necesitamos del Señor Jesucristo. Versículo 9 del capítulo 1 de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, también a ti, y también a los que están allá afuera, a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo, o sea, cuando nosotros estábamos en el mundo, fíjate lo relevante que es esto, el mundo por Él fue hecho. Tú tienes un creador y Él te hizo y sabe exactamente lo que tú necesitas. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a esto vuelve a reiterar al mundo, a eso vino, a lo suyo, a cumplir aquí su misión de dar su vida en rescate por muchos.
y los suyos, ahí ya se refiere al pueblo judío, a este Sanedrín, a estos principales sacerdotes, a estos escribas, a estos fariseos, a estos ancianos, a todas aquellas personas que sí conocían la palabra de Dios. Dice, a los suyos vino y no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos criaturas de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios, no, porque hay gente que dice, no, todos somos hijos de Dios y Dios es amor y Dios nos va a perdonar. No, si es un Dios justo, Él tiene en la justicia, tú tienes que aplicar la disciplina o el castigo correspondiente yo escuché alguna vez así, imagínate tú, ¿qué quieres para una persona que, y lo voy a decir con mucho temor y temblor, que viola a algún ser querido, tu esposa, tu madre o alguna de tus hijas? Por supuesto que en tu corazón, aunque puedas perdonarlo, pero tú quieres que esa persona vaya a la cárcel, porque eso es lo justo, y Dios es un Dios justo, y en esa justicia, pues también, o sea, Dios aquí va a aplicar, no, pues si tú no, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ni a ti te compartieron el evangelio, y le das la espalda al Señor Jesucristo y luego quieres disfrutar de lo mismo que Él prometió a sus hijos, eso es imposible, eso no sería justicia. Entonces Dios es un Dios justo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, no es porque tú hayas nacido de algún linaje o que no, yo tengo un bisabuelo que es judío, ¿y eso qué tiene que ver? Te vas al hoyo también si no tienes a Cristo. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no tiene que ver con nada, con linajes, con nada, ni siquiera porque alguien de tus cuates te dijo, no, el que me predicó, no, ese fue usado por Dios, porque a él también le predicaron. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú estás aquí, mi amado y mi amada, porque Dios le plació que hoy tú te conectaras. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, la persona de Jesucristo, aquella verdad fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos, plural, su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo mundo sabía que Él era el Señor. Y por supuesto que estos del Chafedrín lo súper sabían. Acuérdate de Nicodemo. ¿Qué dice Nicodemo en Juan 3:2? ¿Qué le dice a Cristo? Cuando lo va a buscar de noche, o sea, no vayan a ver en mis cuates, o sea, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, reconocía que lo que enseñaba Jesús y porque lo habían oído y lo andaban persiguiendo a ver en qué erraba y en dónde quebrantaba la ley o dónde decía algo que no estuviese escrito, dónde se iba, se deslizaba por algo o dónde ponía algo de su cosecha. Pero aquí quiero que leas aquí lo que dice literalmente, sabemos. No es singular, no, él no vino, yo sé, no, sabemos, plural, que tú has venido de Dios como maestro. O sea, lo que enseñas es maravilloso, es extraordinario, es celestial. No podrías decir todas estas cosas porque a nosotros mismos nos has maravillado con esa doctrina. Estaban maravillados, lo vemos en los evangelios, que estaban maravillados por su doctrina. Y dice más, porque estaban conscientes de las señales y que nadie puede hacer estas señales que tú haces, las habían visto, habían sido testigos, habían recibido testimonio de la verdad, habían sido expuestos a la verdad y ellos mismos decían, si Dios no está contigo. No había ninguna excusa, mi amado, tampoco para ti hay excusa. Y ahorita lo vamos a ver porque la Biblia tiene para todos nosotros. Ahora, acuérdate también del Jairo. El Jairo era otro que era principal de las sinagogas y su hija estaba agonizando y vino a Jesús, o sea, se quitó sus prejuicios y su religiosidad y él estaba consciente como los del Sanedrín, como los fariseos, como los escribas,
que había una verdad expuesta a ellos y las cosas que hacían no las podía hacer nadie si no era de parte de Dios, y todo lo que enseñaba era maravilloso, maravilloso, celestial, extraordinario. Y bueno, este Jairo, vamos a ver ahí, eso ya lo vimos en Marcos 5, si quieres ahí nada más anotarlo para cuando compartas en tu célula o para cuando estés en tu célula, Marcos 5, 22 y 23. Fíjate la actitud de este principal de la sinagoga, o sea, era una persona de eminencia también en la ciudad. Dice primero que le vio. Luego, después de verle, se postró a sus pies. ¿Ante quién te postras? Solamente ante Dios, mi amado. Solamente ante una autoridad. Y Jairo reconoció la autoridad en la persona de Jesús, como muchos la reconocían, pero no tuvieron ninguna acción, que ese es el problema. La reconoces, pero no tienes acción, no tomas manos a la obra. Y después de postrarse a sus pies, dice, le rogaba por su hija que estaba agonizando, se estaba muriendo, o sea, sabía que en la tierra. ¿Por qué no fue con el principal de las sinagogas? ¿Por qué no fue con Caifás o con Anás? Él los conocía. ¿Por qué no fue con otro fariseo? ¿Por qué no fue con Nicodemo siquiera? Él tuvo que ir con Jesús porque sabía que él era el único que podía hacer las cosas, y te lo digo por qué. Dice, le rogaba porque su hija agonizaba. ¿Y qué le dijo? Ven, o sea, vente, acompáñame a mi casa, ¿no? Pon tus manos en mi hija. Y sabía que iban a pasar dos cosas. Número uno, nada más con poner las manos, ella va a ser salva. Y número dos, vivirá. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo puede hacer hoy contigo. Así como hace algunos años, muchos años, lo hizo conmigo, y no soy perfecto. Sigue trabajando Él en mí, porque dice Filipenses 1:6 que la obra que empezó en mí o inició en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que Cristo no venga, Él sigue chambeando en la vida de todos los que estamos aquí y todos los que están allí oyendo, y no importa que tengas más años que yo y que tengas más tiempo que yo en el Evangelio, eso no importa, no es por antigüedad, es por decisión, es por acción de reconocer la verdad frente a ti y que Él reine. Estos dos elementos que vimos desde un principio. Y bueno, lo que hubiese decidido Pilato no iba a alterar absolutamente nada los planes de Dios y lo que estaba escrito, te lo prometo, simplemente él tenía la oportunidad de arrepentirse, y te garantizo que de todas formas, como estaba escrito, que Cristo había venido, que él no daba, no es que tomaran su vida, sino que él la daba, y tenía poder para darla y tenía poder para volverla a tomar, porque él sabía que iba a resucitar. O sea, no era que estos cuates ya me agarraron, ay, me escapé 3 años y medio, híjole, ya sudando la gota gorda, como cualquier ladrón o asesino que está persiguiendo la ley. No encontraron ley para acusarle, ni siquiera cuando sucedió esto, había siquiera ley para poderle acusar. Sin embargo, la acusaron injustamente. Y precisamente por esto, el Pilato lo único que estaba revelando lo único que está revelando este relato es la posibilidad de parte de Dios de que él pudiese tener un encuentro personal con Cristo. Y bueno, rápidamente, aquí hay 2 puntos fundamentales, no hay más. ¿Cristo es la verdad o es la farsa más extraordinaria en la historia del hombre? Si es la verdad, te estás perdiendo de todo. Y si tú quieres seguir engañado con esto, yo quiero decir que no hay engaño, porque no puede haber truco. Quiero que leamos juntos Romanos 1, por favor. Y aquí, si estás con un corazón honesto y sincero delante de los ojos de Dios, y no hay doblez en tu corazón, y realmente estás entendiendo por la gracia de Dios que este mensaje es para ti, así como lo es para mí también, te vas a identificar con esto. Y fíjate lo que Dios nos platica. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Tú eres hombre o eres mujer, ¿verdad? Es Romanos 1:18.
¿Por qué de los hombres que detienen con injusticia, de manera injusta, detienen la verdad? O sea, detienen la persona de Jesucristo y su mensaje, y lo desvías o haces como que oíste, pero así de manera que te vea tu esposo, te vea tu esposo, pero ya por otro lado tú decides vivir una vida doble. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, y ahorita lo vamos a ver también en otra parte en Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, toda la creación, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No necesitas ser científico para ver que la creación tuvo, valga la redundancia, un creador, que no hay una explosión, y como dijo Ricky, que me encantó ese ejemplo, así como si fuera así y de repente aparecen unos chiles rellenos y aparecen aquí un chicharrón en salsa verde y uno en salsa roja y unos frijolitos charros, y llega alguien y dice, oye, ¿y esto qué onda? No, dice, pues yo puse la olla express y de repente explotó y mira, pues aquí cayó esto. Así es de ridículo, y se me hizo increíble y me hizo reír mucho Ricky cuando puso ese ejemplo. Ya me lo aprendí, Ricky. Muchas gracias. Entonces, no hay excusa, mis amados. La creación, por donde tú le busques, tuvo un creador, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, o sea, la vanidad de este mundo, la vanagloria de este mundo, en sus razonamientos. No, el dinero, la fama, el poder, las tranzas, los puestos, el conocimiento, o sea, los títulos, etcétera. Entonces, y su necio corazón, o sea, por necedad, su necio fue entenebrecido. O sea, esa necedad genera tinieblas. No te las pone Dios, ¿eh? Dios es luz. Ese necio corazón te genera tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No, es que yo mis planes y todo, no, pues te vas a quedar con tus planes, mi amigo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida. Puede ser tu trabajo, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser algo que no tenga que ver con Dios. Por lo cual Dios también les entregó. O sea, es como decir, ok, te suelto. No es que yo te aviente, tú vas por ahí, ok. Si esta botellita estuviera destapada y se cae, yo puedo ver cómo se cae todo y aquí moja la alfombra, o puedo hacer esto para levantarla. No, pues ya tantas veces estás así como queriendo salirte de esta botellita, pues mejor pues ya salte completa. Así fue la actitud de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, es decir, las debilidades propias de cada persona, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí ya viene una destrucción, una degeneración, una corrupción máxima del hombre, ya que cambiaron la verdad de Dios, o sea, la verdad de la persona de Jesucristo, la verdad de su palabra, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y bueno, ahí vienen muchas, bueno, quiero leer lo último. Bueno, vamos a leerlo todo, perdón, ya con eso termino, yo creo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Aquí viene lo que llama la humanidad y el mundo el tercer género, la homosexualidad, la sodomía. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, las consecuencias para todo esto son tremendas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, o sea, otra vez los dejó. Ok, ¿quieres seguir así? ¿Quieres vivir así? Tienes dos opciones, o te arrepientes o decides ya por tu vida seguir así. Los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
Aquí hay una lista: perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, así como lo hicieron con Jesús, desobedientes a los padres, oigan chavos y jovencitas, necios, los que practican la desobediencia y la deshonra a sus papás, la necedad, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, personas que entendieron perfectamente bien que esto no era correcto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no los que las hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y bueno, yo creo que ya se me acabó el tiempo, caray. Entonces, dos cosas, mis amados, con esto quiero concluir. Bueno, toma nota, por favor, en Romanos, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16, donde Dios dice que aún los gentiles tienen aquí en su conciencia y en su corazón grabado lo bueno y lo malo, así que no hay excusa para nadie. Que por tanto practicar el mal se cauterice su conciencia, que también lo dice la Biblia, eso es otra cosa. Ya cauterizas tu conciencia. Pero algo que te quiero decir, hay dos batallas, mis amados. La batalla del creyente siempre será el espíritu que habita en ti contra la carne. O sea, tu carne habitas un cuerpo carnal que tiene deseos malignos, contrarios a Dios, y toda la vida, mientras que estés en ese cuerpo, vas a batallar. Por eso es importante alimentar al espíritu y tu comunión con Dios, con la palabra de Dios. Pero los no creyentes, es decir, el mundo, batallan contra su conciencia, lo que su conciencia les dicta, porque saben que robar es malo, pero lo siguen haciendo. Pero contra la conveniencia, bueno, pues sigo robando, pero pues aquí, pues tengo mi casa en París, como lamentablemente muchos políticos, tengo una casa en Cancún, tengo una casa en los lugares más paradisíacos y más en Dubái y cosas por el estilo, que no se van a llevar ni un ladrillo, ni tantita mezcla de ahí. Y bueno, lamentablemente pues estos vienen a perdición. Pero yo creo que el mensaje ha sido muy, muy claro, muy revelador de quién es la verdad y qué vas a hacer con esa verdad. Quisiera que oráramos, quisiera tomarme un tiempo de oración, por si tú detrás de esta reunión y de esta transmisión virtual quieres retomar tus votos con Dios o quieres entregarle tu vida a Cristo. Quiero que ores conmigo, quieres arrepentirte. Y bueno, sería genial que si estás en el chat y tomaste esta decisión y quieres retomar tus votos con Dios o entregarle tu vida a Cristo, nos dijeras para que sigamos orando. Y si tienes alguna duda porque te ha costado trabajo algo, puedes hablarnos a cualquiera de los que estamos aquí y que tenemos la responsabilidad más que nada de pasar al frente. Con todo gusto podemos orar por ti o nos puedes hablar en privado también. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y ante esta verdad, Señor, yo simplemente quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que me perdones, Señor, de toda mi maldad, de todos mis pecados y de todas las cosas inapropiadas que yo he hecho durante mucho tiempo. Y lamentablemente no he sido agradable delante de tus ojos. Pero quiero en esta tarde, Señor, que tú tomes mi corazón, que tomes mi vida y que me ayudes a convertirme en un creyente verdadero, un creyente con compromiso, un creyente que busca las cosas de arriba y no las de la tierra, un creyente que busca discipularse, que busca estar en su célula y que particularmente también busca sus tiempos de comunión personales con Dios.
Te recibo aquí en mi corazón, abriéndote las puertas del mismo, y te pido que tu sangre preciosa me limpie de toda mi maldad, de todos mis pecados, de toda mi inconsistencia, de todas mis irregularidades, y que en tu amor, Señor, tú me recibas en este momento como un hijo o como una hija. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Me ayudas con esto? Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga. Les amo.